y pare bien las antenitas. Los enfermos en las iglesias cristianas y evangélicas no estamos hablando de enfermos de una enfermedad patológica física, sino una enfermedad de orgullo, una enfermedad de raíces de amargura, de chismes, pleitos, celos, envidia, rencor, lascivias, disensiones. Toda esa gente se queda atrás en las iglesias por causa de no vivir una vida espiritual, porque cuando uno vive una vida espiritual va al frente y va fuerte. Entiéndase que los débiles espirituales vienen atrás. Por eso usted mira, por eso usted y yo miramos en las iglesias de que fulanita, de que Panchita, de que la hermana Juanita, etcétera, etcétera, no sale de donde mismo, ataque tras ataque, tras ataque y tras ataque. Enfermedad, el marido la golpea, los hijos rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas no quieren guardar principios y no quieren andar en obediencia. Andan en desobediencia, andan en la carne y por ende Satanás les da una taza de su propio chocolate. Satanás atacó a los débiles. Por eso la palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. No. Y en el poder de mi esposo, no. Y en el poder de sus fuerzas. Porque si hablamos de fuerzas físicas, Satanás nos desbarata en un 2x3. Pero si cuando hablamos de la fuerza espiritual de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, Satanás no tiene parte ni ningún lugar en nuestra vida. Porque es mayor el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Amén. Y eso hay que creerlo. Hay que creerlo. Yo debí creerlo y lo estoy creyendo en la prueba que estamos pasando. Los labios de mi esposa están creyéndolo a pesar de que veo otras cosas. Pero recuerden, nosotros, del día que Adán cayó, cuando Adán pecó, lamentablemente Adán se hizo siervo de los sentidos. Y eso antes, en el tiempo de antes de caer, los sentidos eran siervos de Adán, le servían. Hoy hay que ver para creer, hay que oler, o sea, nosotros nos guiamos por los sentidos. En el tiempo de Adán no era así. Él tenía una naturaleza perfecta y él no necesitaba los sentidos para dejarse guiar. Él se guiaba por el Espíritu. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Aleluya. Cuando Dios le dice a Israel, acuérdate de borrarlo de la memoria a Amalek, pasa el tiempo y no sé si usted se acuerda de la historia de un hombre que no debió de haber sido rey. No debió porque no estaba en el plan de Dios, quizá. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y ese hombre no estaba supuesto a ser rey, pero fue rey porque el pueblo empezó: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Había un rey ya estipulado, escogido, seleccionado de parte de Dios, que se llamó David. Pero quiero que aprenda una cosa, que siempre que Dios quiere establecer algo, o siempre que Dios quiere bendecir, o siempre que Dios quiere hacer algo en la vida de los hombres en el mundo o en su plan, siempre, entiéndame el término aunque no es así, siempre el diablo le gana a Dios la partida. Entiéndame el término, le gana. Él es un usurpador. Antes de que Cristo venga, viene un hombre llamado el Anticristo. Póngase listo. Siempre que usted vaya a ser bendecido, que Dios vaya a manifestar su gloria, Satanás va a querer interponerse en su vida para que usted no reciba lo que Dios tiene para su vida. Y muchas de las veces nosotros nos hemos quedado
porque Satanás nos presentó lo que más nos gusta. Por eso hay que estar firmes, por eso hay que mantenernos, para que al pasar esa prueba, ese obstáculo, Dios nos recompense con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermano Leo, no es fácil. No es fácil. Yo he llorado, yo me he cansado, yo me he agotado. Usted también, somos humanos. No es fácil. ¿Cuántos de los que estábamos aquí ya estuviéramos en otro grado? Entiéndame de esta manera, lo voy a hablar de una forma escolar. Quizá muchos estamos cursando tercero, cuarto y quinto, siendo que a la edad que tenemos o a los años de cristianos que tenemos, ya es para que estemos en sexto, octavo, noveno, décimo. ¿Pero por qué no estamos? Porque simple y sencillamente, cuando viene el obstáculo, en vez de brincarlo, de cruzar la prueba, la reprobamos, porque Satanás nos presenta algo antes de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se fija cómo Satanás siempre le gana a Dios? Le gana a presentar el sentido en vez de una bendición la prueba. Es que, hermanos, yo espero que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento. No estamos jugando. Nuestra lucha es fuerte. Y mientras más pasan los días, pasan los años, el tiempo, los segundos, la situación se va a poner más difícil. Más difícil. Por eso esos predicadores de la prosperidad, de que Cristo va a establecer un reino aquí, que Dios quiere que tú seas feliz, que Dios quiere que tú seas rico, etcétera, etcétera, eso es mentira. Primero viene lo que Dios quiere de nosotros, una vida recta delante de Él. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entiéndase que vendrán en forma paulatina. No le va a caer como un cubetazo de agua fría. No. Primeramente el reino de Dios, séle fiel, búscale, ora, palabra, evangeliza a tu familia, etcétera, etcétera. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, paulatinamente, porque usted de la noche a la mañana no va a ser rico. Porque también tiene que formar un carácter. Y Dios no va a depositar millones. Dios no va a depositar un montón de cosas materiales. Dios no va a depositar un montón de cosas en nosotros, cuando siendo que nosotros tenemos un carácter de niño. Y no podemos ser buenos administradores. Por eso hay gente que se está topando en esas iglesias de cabeza. Y Dios no me bendice, y yo voy a ser pastor que mientras más pide y pide. Pues sí, pues el pastor pide, él es el único que se hace millonario. Y la gente despelucada. Y la gente como oveja deslanada. Sí, entiéndame los dos términos: oveja, lana, pero lana de dinero también. Y están viviendo una vil mentira. Así es que, hermanos, es difícil. Por eso dice la Biblia, y Pablo lo aconsejó: revisa a ver si estás en la fe, en la correcta fe en Dios. ¿Qué representan los amalecitas en el Antiguo Testamento? Bueno, los amalecitas representan la carne. Los amalecitas representan la carne. No representaban a Satanás, que en cierta, que podemos darle una ley de doble referencia, porque Satanás vino para hurtar, destruir, matar, puede representar. Pero en sí, los grandes teólogos dicen que los amalecitas representan la carne, no a Satanás. El más grande enemigo que tenemos nosotros en lo particular como hombres y mujeres no es Satanás, sino que somos nosotros mismos. Hay muchas cosas de que la iglesia de Jesucristo le está echando la culpa a Satanás, y no es Satanás, es la propia iglesia que está viviendo en la carne, en los deleites, en los placeres. Con todo y eso, la Biblia enseña que después de nosotros, nuestro enemigo no es de carne y de hueso. Al no poder conquistar usted su propia alma o su propia carne,
Somos esclavos de la lujuria, de la envidia, del rencor, del pleito, celos, codicia, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que antes de que usted vaya y diga, etcétera, etcétera, usted conquiste su propia vida, que venza la carne con el poder del Espíritu. Dice la Biblia que ciertamente hay una lucha en mí. Así dijo el apóstol Pablo. Hay una lucha en mí, no la entiendo. A la verdad, el Espíritu está ¿qué? Presto, pero la carne es débil. ¿Y sabe cuándo la carne es débil? Cuando usted le da prioridad al Espíritu y lo alimenta. Cuando la carne es fuerte, cuando usted se la lleva comiendo pura carne. Entiéndase, comiendo pura carne, pura sensualidad, lo que usted quiere, lo que usted le gusta, sus deseos, sus placeres, sus hábitos carnales. Eso es alimentar la carne. Por eso hay muchos jóvenes y mucha gente en las iglesias que el pastor le dice, hermano, ya es tiempo, y usted o ellos contestan, no puedo. Pues sí, pues está así, mire, gordote y panzonzote de carne, gordo y panzón de carne. Puro descanso, pura televisión, pura radio, puras amistades, puras playas, puro dinero, puro material, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios y la palabra de Dios, ¿dónde están? Así, un bocadillo. Ahí están las consecuencias. Allí están las consecuencias. Y si la cabeza del hogar está mal, ¿cuánto más? Todos los demás. Recordemos que nuestra lucha en el tiempo antiguo era golpe a golpe. David iba a la guerra y se mataba, se descuartizaban con espadas, con lanzas. Hoy nuestra lucha no es carnal. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12. ¿Qué es lo que dice? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades en las regiones celestes, contra principados, contra gobernadores que quieren destruirnos. En el Antiguo Testamento, ok, ya maté a mi enemigo, se acabó. Hoy no. Hoy su enemigo no es su esposo. Hoy su enemigo no es su jefe en el trabajo. Ay, este viejo ya me tiene harto, me presiona demasiado. No es tu enemigo. La Biblia dice que tu enemigo es espiritual. Y por ende, tiene que usar usted la armadura espiritual. No vaya con su jefe, con su papá, con su mamá, su esposo, y agarre un cinto y le quiera dar con él, un garrote en la cabeza. Porque entonces sí, la policía se lo va a llevar. Esto es espiritual. En vez de pelearse aquí, miren, hay que doblar rodillas. En una ocasión el Señor le habló a un siervo de Dios. Este siervo de Dios iba en un avión a 33,000 pies de altura, altísimo. 40,000, 50,000, lo que usted quiera, pero al último 1,000. Entonces, ¿qué resulta? Que estaba muy alto y dice que volteó a la ventana y dice, wow, qué alto estamos, oh Dios mío. ¿Y sabe qué le contestó el Señor a su espíritu? Rápidamente le dice, pero más alto estarás tú cuando te encuentres de rodillas delante de mí. Aleluya. ¿Se fija? ¡Qué alto estoy, Señor! Estoy aquí en el cielo, a 35,000 pies de altura. No. Más alto estará cuando estés de rodillas delante de mí. Aleluya. Eso es humildad. Eso es obediencia. Eso es humillación. Eso es querer estar delante de Dios. Aleluya. El enemigo trae confusión y te dice, tú nunca dejarás de ser pobre, amargado. Te pone contra o en contra de tus líderes, pastores, hijos, jefes de trabajo, etcétera, etcétera. Las amistades. Tenemos que estar listos porque nuestro enemigo no es carnal. Siempre que usted tenga un problema con su esposa, etcétera, etcétera. A mí a lo menos me ha funcionado. Me ha funcionado, yo lo he puesto en práctica. Yo he tenido problemas con mi esposa. Y mi esposa casi está a punto de agarrar un guante y dar un gancho al hígado. No se crean. Pero siempre, al principio, este texto yo lo hablaba con ella. No sé si ella se acuerda. Pero nos dimos cuenta que la lucha no era carnal. No es ella y yo. Mejor, calladitos, hasta para allá, para acá. Agarremos aire y ya después a platicar. Perdóname, mi amor, un beso y reconciliación. Porque si uno no es sabio, el enemigo es muy sabio, es una serpiente, es astuto. Dice la Biblia que el diablo es astuto.
Y nosotros tenemos que ganarle la partida. Si él es astuto, que es el diablo, es un ángel caído, pero era un ángel pero muy listo, en nuestra humanidad nos gana. Pero como tenemos al Espíritu Santo, aquel que conoce aún los pensamientos de Dios, le ganamos. ¿Y cómo vamos a conocer los pensamientos de Dios? A través de la palabra. Antiguo Testamento, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero hermanos, les tengo una noticia. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a obtener la mente de Cristo? A través de la Escritura. Así es que Dios está interesado de que la iglesia tenga su propio pensamiento de Él, porque es bueno que pensemos como Él. Él es Dios y Él quiere que tengamos la mente de Cristo. Entonces ya no use ese texto, ay no, mis pensamientos, no. Él quiere que tengamos sus pensamientos. ¿Y dónde están sus pensamientos? En la palabra de Dios. Pero ¿por qué no sabemos los pensamientos? Porque no leemos, no estudiamos. ¿Y cómo vamos a estudiar si no lo entendemos? Pues venga los martes y los jueves que el hermano Leo y aprendemos juntos. Amén. Así es que a echarle ganas. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:8: velad y orad, porque nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás quiere devorarte, despedazarte. Él no viene a sobarte. Él no viene a sobarte. Me acuerdo cuando comenzamos el grupo de oración, ya lo conté, pero para añadir a esta enseñanza, que cuando los jóvenes del grupo de oración comenzaron a meterse a orar, y vamos a ayunar, y era una de diario, un buscar del Señor, que yo les he comentado que yo vi la gloria de Dios. Yo vi, ¿cómo se llama? Visiones. Pero no voy a hablar tanto de eso de visiones, bla, bla, bla. No estamos para hablar de eso. Lo que les quiero decir, que los jóvenes se metieron con Dios tanto, de que hay unos que era tanto de que hasta se manifestaron, quizás no endemoniados, pero si andaban mal, comenzaron a enderezarse. ¿Por qué? Porque tuvieron hasta influencias demoníacas. Y algunos que no eran nacidos de nuevo, al ir los lunes a orar, había muchos jovencitos desobedientes y que andaban muy torcidos aún dentro de la iglesia. Cuando el pastor, que yo era presidente de jóvenes, me los encargaba, ok, tú le vas a dar para adelante. Me acuerdo que estábamos, un grupo separado de oración, ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama? Hasta el aposento alto. El aposento alto nos llamábamos. Orábamos, pero veníamos con este grupo ya con todo lo que era la iglesia de jóvenes, el grupo de jóvenes. Y veníamos y de repente comenzamos a orar y de repente, ¡cállate! Ay, mamacita, decía. ¡Cállate! Cambiando la voz y llorando. Y para ser sincero, si antes no estuviera, hay algo. Normalmente cuando se manifiesta ese tipo de cosas, uno siente un cierto temor. Pero siempre el Espíritu Santo de todos aquellos que son nacidos de nuevo al principio dice, ¡ay, Santa Cachucha! Se ha manifestado un espíritu, etcétera, etcétera. Pero de repente viene el Espíritu Santo y ¡puf!, le da autoridad. Y siente ese valor y dices tú, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y era algo glorioso ver jóvenes siendo libres. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted empieza a buscar, no le estoy diciendo que le va a manifestar un demonio ni nada de eso, al menos que ande muy torcido alguien por aquí, pero sí va a tener problemas con el enemigo. Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Satanás, si acaba con mi vida, acaba con mi esposa, acaba con mis hijos, acaba con mis familiares. Tenemos que mantenernos firmes, porque esta batalla es una batalla campal de noche y de día. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando Satanás se la ve dura para hacernos caer, de la forma en que nos ataca, en mi caso, con sueños terribles, sueños que usted dice, ay mamá. Unos sueños tan terribles de muerte, unos sueños de un montón de cosas, basura. Y aún Satanás, ahí le va,
para que no se asusten, porque yo sé que quizá ya lo han experimentado. Aún Satanás, al estar usted allí adorando a Dios, allí sentadito, aún orando de rodillas, viene y lanza unos dardos de fuego, lo que dice Efesios, del maligno, los dardos de fuego del maligno, pensamientos malos, malas, un montón de cosas. Pero ahí es donde dice la palabra del Señor que usemos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Hay que estar con esas herramientas. Creo que vamos a tener que volver otra vez a la armadura de Dios, ¿verdad? Para que la apliquen, para que se la aprendan, porque es necesario. Estamos en una batalla y lo estamos viendo cada día más real, y esto se va a poner más difícil. Pero todo lo podemos en Cristo, que Él nos dará la victoria. 2 Corintios 10, del 4 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda carta a los Corintios 10, 4 y 6, ¿ok? Pues aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque ya somos nacidos de nuevo. Santiago 4:7: resistid al diablo y huirá de nosotros o de vosotros. Pero antes de huir, fíjense, aquí va una enseñanza. Dice la palabra del Señor: resistid al diablo y él huirá. Pero yo quiero decirles algo, y lo hemos aprendido. ¿Cómo Satanás va a venir en contra de usted con todo? Cuando usted le resiste. Porque al verse Satanás en resistencia, la palabra resistir ya hemos dicho, ¿se acuerdan? Es estar frente a frente, pecho a pecho, panza a panza, rodilla con rodilla, los pies con los pies enfrente. Resístele al diablo. Mantente, está la tentación y usted está sudando, ya casi caigo, es lo que me gusta, mis concupiscencias, mis deseos están activados, y Satanás sabe cuando usted tiene hambre de lo que a usted le gusta. Estoy hablando de un término para pecar, no hambre de comida. Satanás sabe lo que a usted le gusta, que le desagrada a Dios, y cuando usted quiere eso, pero no lo debo de hacer, Satanás ¡pum!, envía la tentación. Él es astuto. Ahí es donde dice Pablo: hey, resiste. ¿Qué quiere decir? Ponte frente al diablo ahí. Resístelo. En fe en el Señor. En la armadura de Dios. Cúbrete con esa armadura de Dios. Resístelo y Él huirá de vosotros. Pero antes de huir, al resistirle, me he dado de cuenta que antes de huir, Él va a tratar de arremeter con todo para tratar de derribarlo. Es ahí donde tenemos que estar, pero bien cimentados. Bien cimentados en la palabra del Señor. Quiero decirles algo. Hoy comprobé algo que para mí fue maravilloso, que a veces nos asustamos. En mi caso, en la prueba, lo que yo pasé, pero que después, platicando con mi hermano, dándome palabra, mi hermano, estoy llorando, mi hermano carnal, el que sigue de mí: me siento orgulloso de ti, y gloria a Dios, etcétera, etcétera, Dios te está sosteniendo, etcétera, etcétera. Platicando bien bonito, nos dimos de cuenta los dos al platicar que a la vez el diablo en parte la Biblia dice que el diablo pues es astuto, pero a la vez también es torpe. Escuchen, es torpe, porque ciertamente el diablo está mandando un ataque en contra de una persona. Está lanzando una bomba en contra de una persona, y sí la debilita, y sí la daña, y está resistiéndole en fe, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde usa la torpeza, porque al derribar o mantener a uno ahí quieto, se levanta un ejército de Dios a orar. Y dice: ¡ay! Yo lastimo a uno, y se levantan cientos. El pueblo de Dios levantándose, y ahora Satanás comienza a mirar: ahora, ¿cómo le hago? Estoy rodeado de las oraciones en fe del pueblo de Dios. Ahora sí están clamando a Cristo, y ese nombre me hace temblar. ¿Por qué? Porque ataca a una persona o a una familia de 5 o 10 personas cuando mucho, pero se levanta la familia espiritual de Cristo. Y empiezan las llamadas, y empiezan las comunicaciones, y no solamente un pueblo de Dios aquí localmente se levanta a orar. Recuerdo que yo le llamé a una persona que estaban en un retiro,
Y empiezan los pastores a comunicarse, vía satelital, que Facebook, las redes sociales. Digo, ay, diablito, no saben el problema que te metiste. Atacando a una persona, la iglesia de Jesucristo se levanta y empiezan a levantar oraciones de fe, de poder, de milagro. Y ahí es donde Satanás dice, ¿lo seguiré atacando o qué haré? Tiene un dilema. Pero nosotros no tenemos dilema. Sea que ataque, sea que no, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso tiene que ser nuestra posición y nuestra posesión diariamente. Todos los días somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, espero que esta palabra toque su espíritu, reviva usted. ¿Por qué digo reviva? Que despierte. Dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. Si no estás haciendo nada, entonces a mí ni me ataca el enemigo. Tampoco pretendo de que lo ataque. Pero cuando uno está ahora el Señor trabajando, vienen diversas pruebas. Y dice la palabra del Señor que cuando se encuentra en dichas pruebas, se goce. Yo puse un comentario, ya con esto concluyo. Puse un comentario allí por Facebook cuando yo estaba pasando, dice el mexicano, por mi mero mole. Cuando mis lágrimas rodaban, hirviendo, calientes, y yo manejando, etcétera, etcétera. Y yo pues, Leo, estamos contigo, orando contigo, y yo les puse, hermanos, no se dejen que Satanás en las pruebas, en las luchas, les robe el gozo. Manténganse firmes. Y 2 que 3 personas dándome a entender, no me dijeron, pero yo percibí de que esas personas estaban recibiendo como consuelo y ánimo de mí, en vez de que otras personas me estén dando ánimo a mí. No con esto quiere decir que, ay, hermano Leo, superhéroe, no, pero así debemos de ser, con una actitud de fe, que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Y ese aliento yo lo recibí de mi Padre Celestial. Póngase de pie y vamos a hacer una oración dándole la gloria a mi Señor. Amén. Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias porque estamos, Señor, escondidos en ti, Señor. Y tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano, puesto que tú nos tienes sostenidos en tu mano derecha, bendito Dios. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a que retomen fuerzas a través de tu palabra, la cual es vida, es eficaz, es poder, Señor, para todo aquel que la cree. En esta hora, Señor, te rogamos que nos ayudes a afirmar. Ciertamente estamos padeciendo persecuciones, ataques, bombardeos del enemigo, pero Señor, estamos, Señor, confiando en ti, de que tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera, el que pelea la batalla por cada uno de nosotros, Señor. En esta hora bendigo a cada una de las familias aquí representadas y te pido que tu Santo Espíritu sea dándole fortaleza, sabiduría, entusiasmo, Señor, y que active ese don de fe para poder aplicarla, Señor, si están faltos de fe, Señor amado. Bendícenos, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias. Y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.